anciana se hizo millonaria con tan solo 2 vacas y un columpio. Lucrecia, una mujer que ya rondaba la tercera edad, conservaba el espíritu muy joven. Tenía la energía de una persona mucho menor que ella y una fuerza de voluntad que muchos quisieran tener. Su vida había estado cargada de historias. Cuando era joven, había salido de su casa un día con apenas lo necesario para sobrevivir una semana. Y se había dedicado a viajar varios meses, subsistiendo cada día del escaso dinero que ganaba por la elaboración de collares y manillas. Pero ella muy feliz, pues estaba conociendo diversas culturas y ampliando sus horizontes. Cuando llevaba 8 meses de travesía, decidió que ya era hora de volver a casa. Cuando regresó, se encontró con unos padres que no la habían perdonado por marcharse y que decidieron que, si ella había vivido su independencia por 8 meses y había sobrevivido, podría hacerlo también ahora que había vuelto, y no la dejaron volver a vivir con ellos. Ella estaba muy dolida de que sus padres no hubiesen comprendido su viaje y no le diesen otra oportunidad con ellos, pero pronto comprendió que había sido lo mejor para su futuro. Continuó, entonces, vendiendo sus collares y pulseras, y como en su pueblo ya la conocían y sabían que era una joven confiable, algunas joyerías y tiendas de variedades comenzaron a hacerle pequeños pedidos de sus artesanías. Pronto Lucrecia pudo alquilar su propia casa, amueblarla a su gusto, y decidió que ya era hora de entrar a la universidad. Por su gran amor al campo y a la naturaleza, decidió estudiar agronomía. Desde muy temprano soñó con conseguir su propia finca, dedicarse a ella y extraer de allí su sustento. Muy pronto conoció a Mauricio, con quien no solo compartía clases, sino ideales de vida. Se volvieron inseparables, se casaron pronto, pues decidieron que no tenían ninguna razón para posponerlo. Mauricio era un joven de buena familia y tenía los recursos suficientes para comprar una vivienda en la que vivir con su amada Lucrecia. Fue entonces que pensaron que, así como no habían pospuesto su matrimonio, tampoco tenían por qué postergar sus sueños e ideales, y en vez de tener una casa en el pueblo, se compraron una finca. Lucrecia y Mauricio fueron felices desde el comienzo, y de su felicidad juntos nacieron Nicolás y Marcela. Ninguno de los dos podría imaginarse una vida mejor. Una pareja feliz con 2 hijos sanos y fuertes, rodeados de la naturaleza con la que habían soñado. En los primeros años juntos trabajaron como agricultores. Habían destinado su tierra a producir frutas y verduras de la mejor calidad. Eran muy conscientes de que su trabajo era hecho con amor y con un gran sentimiento de solidaridad. Pronto fueron reconocidos en la vereda como los campesinos con los mejores productos al mejor precio. Tenían por lema no ganar nunca más de lo justo y no aprovecharse jamás de sus compradores. Poco a poco la finca fue necesitando de más trabajadores y su empresa agrícola se hizo cada vez más fuerte. La familia derivaba de la finca todo su sustento, pues, sin que fuesen para la venta, tenían también un pequeño corral de gallinas y algunas vacas que les proveían carne, huevos y leche. Entretanto, Nicolás y Marcela, cuando no estaban estudiando, tenían el tiempo libre para jugar en aquel patio con columpio junto al establo de las vacas. No se habían interesado en ningún momento por el trabajo del campo y tampoco lo necesitaban, pues tenían personas que hacían todo por ellos. Lucrecia y Mauricio no supieron hasta un tiempo después que la falta de disciplina y de enseñarles a sus hijos a trabajar acarrearía importantes consecuencias. A medida que los niños se convertían en adolescentes, más se interesaban por el pueblo y la ciudad y menos querían estar en la finca. Decían a sus padres que era injusto que los obligaran a permanecer alejados de la civilización. No habían aprendido a sentir pertenencia por su hogar. Entre el trabajo y la preocupación por las actitudes de sus hijos, la salud de Mauricio empezó a decaer. Era difícil hacerlo comer lo suficiente y pasaba largas horas ensimismado. Por las noches se quejaba de un terrible desaliento que le hacía doler todo el cuerpo. Fue entonces que los médicos empezaron a entrar a la finca, pero salían sin saber qué era lo que le pasaba a Mauricio.
Aunque se dieron cuenta que lo que necesitaba atención no era su cuerpo, sino su mente, ya era demasiado tarde para salvarlo, y la vida de Mauricio se consumió como una vela. Lucrecia sufrió mucho, pero solo para ella. Después de unos días de insomnio, ansiedad y dolor, ganó la fuerza de su espíritu y continuó con su trabajo. Tras sobreponerse a ese duro golpe, ella supo que ya nada la podría derrumbar. Pasaron un par de años más. Sus hijos ya habían salido de casa a estudiar en la ciudad. Ambos estaban interesados en la administración y querían ser empresarios, pero no querían tener que empezar de cero como sus padres. Querían administrar algo que fuera rentable desde el primer momento. Cuando finalizaron sus estudios, cayeron en cuenta que aquello que querían estaba al alcance de su mano, la finca. Y le dijeron a su madre que de ahora en adelante ellos serían los administradores del lugar. Lucrecia, que había trabajado duro para que su empresa agrícola saliera a flote, no quiso dársela. No quiso cederla. Pero oponerse no le sirvió de mucho frente a la obstinación de sus desagradecidos hijos, pues por medio de una serie de trampas legales lograron dejar a su madre por fuera del negocio y comenzaron los trámites para trasladar la empresa a un campo más grande. Cuando ella se enteró de lo que habían hecho, no quiso saber nada más. Estos, además, querían llevarla a un asilo, algo que para una mujer que había vivido libre toda su vida habría sido la causa de una muerte segura. Así que se quedó allí, en su finca, ahora abandonada, completamente sola, o bueno, con 2 vacas que sus hijos le dejaron, pensando que con ellos se libraban ya de responsabilidades para dedicarse a lo suyo. Y como Lucrecia, desde que murió su esposo, sabía que ya nada podría detenerla, tuvo una gran idea, mientras, sentada en el columpio, veía a las vacas en su establo. Ella, que tenía toda una vida de experiencia en agricultura, pensó que la ganadería no podría ser muy diferente y por lo menos podría continuar viviendo como deseaba en medio de la naturaleza. Fue así que los ahorros personales que tenía y que sus hijos no habían descubierto, compró 2 vacas más y un toro. Y empezó a producir queso, y como pasó cuando con su esposo empezaron a vender frutas y verduras, su queso, delicioso y económico, se hizo rápidamente famoso. Un tiempo después, cuando tuvo más terneros y más vacas, a su negocio de queso se unió la venta de carne y Lucrecia, fuerte y persistente, como ella sola, pronto tuvo una empresa de quesos y carnes de la más alta calidad, que obtuvo mejores ganancias que la agrícola, empresa que además se estaba viniendo a pique, administrada por sus hijos, que habían pensado que era más fácil. Cuando estos comprendieron que solo una empresa por la que se ha sudado y se ha sufrido puede continuar siendo exitosa, ya que su madre era una mujer multimillonaria y llena de vida a la que ya nada le podrían quitar. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.